She makes a very important point, and that is that doesn't mean we throw out peer education. We need to include it as part of a wider approach. Eso no significa que hay que desechar la educación entre pares, sino que debe ser un poco más amplia e incluirla de manera diferenciada en las intervenciones. The third one is about laws. We talked a lot about laws and policies. Hemos hablado a lo largo de estos días mucho de políticas y leyes. And I'm talking now specifically in the context of child marriage. Y esto hablamos ahora en el contexto de matrimonios infantiles, juveniles. The definition of child marriage is given in the first punto, and the reason for addressing it are listed on the slide. En el primer punto es el concepto de un matrimonio infantil y las razones por qué toca este punto están enumeradas en los dos otros. We have just completed a review of child marriage and laws of child marriage in Africa. Han recién completado un estudio que dice sobre las leyes y las prácticas del matrimonio infantil en África. There is no relationship. Y no hay relación. So just because you have a law, it doesn't mean anything will happen. Y eso también hemos hablado. No porque tengamos las leyes perfectas es que se van a cumplir. Like Katya presented in the morning, a law is simply just a tool in a toolkit. Como yo he presentado en la mañana, las leyes a veces solo son una guía y no es necesariamente aplicado. Just having a law or a policy saying that everyone in Bolivia or in Ecuador should get sexuality education, or everyone in Brazil should get sexual and reproductive health services, and we are passionate about that, means nothing. El que tengamos leyes que digan que todos tienen acceso a la salud sexual y a la educación sexual no significa nada a pesar de que estemos apasionados con esa ley. What we must do is take the law and translate it into action. Y lo que se debe hacer es traducir esa ley en acciones. Okay, I've talked about 3 ineffective interventions. Ahora se han hablado sobre 3 acciones que no han funcionado. I'm going to talk about 2 very important interventions which all of us working in adolescent health put in place, which are effective, have been shown to be effective, but are often implemented very poorly. Ahora vamos a hablar de las 2 intervenciones que sí han funcionado y que muchos de ustedes seguramente la aplican, pero si no se aplica correctamente se hace ineficientemente. Even in this workshop, we hear from the 3 countries. Next slide, please. Incluso en este congreso hemos escuchado de los 3 países, ¿no? Ecuador, Nicaragua, Bolivia. In her presentation, I think it was Carmen Calle who was talking about the importance of standards. We need good quality standards for health services. We also need good quality standards for sexuality education. Necesitamos desarrollar buenos puntos, estándares para la educación sexual. And standards should not only be in the books, they need to be applied in reality. Y que no estén solo en los libros, sino aplicadas en la realidad. In many countries, we have sexuality education programs which do not meet the Kirby criteria. En muchos países hay la educación sexual y se la aplica, pero no con el criterio que Kirby ha desarrollado, que está basado prácticamente en 3 puntos, que son: uno es el proceso de desarrollo de este currículum, de qué se va a educar en educación sexual. El otro es el contenido y el otro punto es la forma en que lo vamos a dar este contenido. Y entonces, si estos 3 puntos, alguno de ellos falta, no hay educación sexual. So what happens is you have sexuality education in place without any of the criteria, or so they are completely ineffective. It's better to go and buy a helicopter gunship. Entonces, si no cumplen estos criterios, es mejor comprar un helicóptero cargado de municiones y... It's a waste of money. If you do sexuality education badly, it's as bad as not doing it. Si se va a hacer educación sexual mala, es tan malo como no tener educación sexual. So everyone here, we must push our governments for checking the quality of sexuality education every 3 months. Entonces, él les promueve y les compromete a todos ustedes a que vuelvan y pregunten a sus países de controlar estos 3 criterios en la educación sexual cada 3 meses. Now, all the countries of Latin America signed a declaration in 2010 that we are going to do sexuality education.
and they produce reports regularly. But UNESCO published a report in 2012 that in very few countries good quality sexuality education is happening. El 2010 casi la mayoría de los países se ha comprometido y ha firmado un acuerdo de que van a dar educación sexual en sus países. Y sin embargo la UNESCO el 2012, a pesar de haber recibido todo el tiempo buenos reportes, ha evaluado la UNESCO de que se ha hecho muy poco y muy pobremente en educación sexual. So I get a little tired when I hear passionate voices about what we need to do for our young people. What we need to do is very clear. Let's just do it. Él se cansa un poco de escuchar voces tan apasionadas y tan líricas sobre qué deberíamos hacer. Basta, empecemos a hacer las cosas. The last point, please. We all have talked a lot about youth-friendly health services. Todos hemos hablado mucho del acceso a los centros de salud. This is WHO's definition of youth-friendly health services. Y esa es la definición que tiene la OMS sobre los accesos al centro de salud. So the first one is adolescents should be able to obtain the service. El primero es accesibilidad, que los adolescentes sean capaces de acceder a estos centros. The second is acceptability. They should be willing to obtain the service. El siguiente punto es aceptabilidad. ¿Cuántos de nuestros adolescentes realmente quieren ir a estos centros de salud? The third one is it should be accessible and acceptable not only for some adolescents but all adolescents, and especially the marginalized ones. Y que sea equitativo, que todos, no solo algunos, puedan llegar a los centros de salud, pero que sea accesible y equitativo para The fourth one aceptable is para todos. it should be appropriate. There's no point in going to a clinic, getting a smiling nurse or doctor, but you don't get the contraceptives you want. Y que sea apropiado. De nada sirve un buen trato, una sonrisa del médico si al final no nos va a dar lo que realmente necesitamos como pacientes. The last one is when you get treatment, it should be the right treatment for the right condition. Y el otro es eficaz, que tengamos el tratamiento correcto para el mal que necesitamos, que ha sido detectado también bien. Again, in country after country, youth-friendly health services are put in place without the 4 DIC criteria. Hay muchos países donde se implementan los centros de salud y sin embargo ninguno sigue los 4 criterios de DIC que están listados aquí, que básicamente están enfocados en que los proveedores de salud sean capacitados y apoyados para que no tengan perjuicios, pero sí agradables en su trato con los adolescentes. So the first one is, like Simeone explained in the morning, health workers should be trained, supported and given guidelines to work with. Entonces, como Simeone nos mencionó antes, el personal de salud deben ser entrenados para que puedan tener unas guías y nos den ese apoyo en el tratamiento. The second is services must be made friendly, and when we talk about friendliness, it needs to respond to the needs of the adolescents. Like the previous speaker said, we need to make existing services more responsive. Y como la anterior presentadora dijo, tenemos que hacerlos amigables, pero en el sentido de que respondan más a las necesidades de los adolescentes. The third is we need to tell adolescents. From the CIRCA project, we know that many adolescents were not aware of what services they can obtain. And secondly, communities should be engaged to support the provision of the services. Entonces, los últimos puntos son en base a comunicarles, decirles que existen estos centros y que pueden asistir para motivarles a ir y que la comunidad también tiene que apoyar este esfuerzo para mandarles. So that brings me to the end of my presentation. My presentation, I've talked about 3 interventions which science has shown are not effective, that we should not spend our time and money and human resources on. He presentado 3 intervenciones de los que han sido probadas en evidencia que no funcionan y que ya no deberíamos seguir gastando ni tiempo ni recursos financieros en estas. And the 2 things that we know about sexuality education and adolescent-friendly health services, we need to deliver based on the Kirby criteria and the DIC criteria and do that properly. Y cuando tengamos un servicio de salud para los adolescentes y queramos que sea eficiente, entonces apoyémonos en estos criterios de DIC y de CURB. But you may think, what does that mean? Does that mean there should not be any spontaneity like our Brazilian colleague in the morning talked to us about?
Entonces eso significaría, ustedes pensarán que ya no debería haber espontaneidad, como nuestro colega de Brasil habló en la Does that mañana. mean we shouldn't experiment? Eso significa que no deberíamos ya experimentar, Does that mean we shouldn't try out new things? no deberíamos tratar cosas nuevas. No, not at all. No. We should try things. We should experiment. We should be spontaneous. No, todo lo contrario, deberíamos experimentar, ser espontáneos, intentar. But we must be clear that that is an experimentation and we must do it in a proper perspective. We shouldn't spend $20 million experimenting. Entonces, no deberíamos gastar con objetivos que son muy vagos. Saber que estamos experimentando en algo y no gastar mucho y seguir en el camino apropiado. So thank you very much. After all the passion and discussion, now I'm talking to you very much like a carpenter or a mechanic. But that's really what we need. We must take our principles and translate the principles into everyday realities for adolescents' lives by simple, boring, everyday actions. Quizás después de tantas bellas presentaciones en la mañana, ustedes están escuchando a alguien que les habla como un mecánico que es directo a las acciones, qué es lo que deberíamos hacer y no hacer. Thank you very much. And thank you, Katya. Thank you very much. ¿Tenemos alguna pregunta para el doctor Chandra? ¿Tenemos alguna inquietud? Sí, Peter. Gracias, Chandra, por la muy bonita presentación que es muy útil. Una pregunta, en el proyecto CERCA hemos trabajado con, no con pares, pero más con Friends of Youth. Esos son adultos jóvenes quienes juegan el papel de un role models, role models en español, modelos a seguir, ¿no? Porque en el desarrollo del proyecto CERCA hemos visto también en la literatura que trabajar con pares, que no hay evidencia científica que el trabajo con pares sea efectivo. Pero hay evidencias o hay knowledge, ¿no? Sobre el rol que pueden jugar jóvenes adultos en mejorar la salud sexual de los adolescentes. Thank you, Peter. Thank you very much. I fully agree with you that young adults playing, or even young people playing the role of outreach educators as a member of a team who are educated and supported to do education is very different from spontaneous peer education. So when you have a young adult educator and in some projects they use a small number of reformed injecting drug users as members of staff, then they do not function as peer educators. They function as outreach educators who play a peer education function. So I fully agree with you. Él está totalmente de acuerdo contigo, Peter, en que la educación entre pares es muy importante y de hecho ha funcionado en diferentes lugares como ellos como educadores, con un tema específico que entregar y que se aprende mejor en ese contexto. Otra pregunta, ¿no? Otra vez en el proyecto CERCA hemos implementado diferentes acciones, ¿no? Algunas basadas en las evidencias, otras que eran más experimentales. Pero lo que sí hemos hecho en la manera de desarrollar las intervenciones, hemos utilizado una metodología intervention mapping. Es más, cómo llegar, una metodología, cómo llegar a una estrategia para promover la salud. Hay evidencia que, por ejemplo, utilizar una metodología teórica como intervention mapping, ¿no? El mapeo de intervenciones, que es una metodología que ha sido probado su eficacia. Again, thank you, Peter. The CERCA project, of course, is a research project. In the research project, as you rightly said, you've used a mix of interventions. Some are more conventional ones, some are newer ones, and it's been based on a very careful understanding of the determinants. And so you can understand the situation, you can understand the behaviors of the young people, the determinants of the behaviors, and you can try a mix of interventions. And in your evaluation, you can look at the results of the different interventions. So that's perfectly okay. And I think that's very important. My point is that when you have a small budget and when you are implementing across a country, then it's better to be conservative.
it's better to choose interventions that you are completely safe about. For me, the analogy is very much like medicines. When you are distributing medicines, the first thing that you want to be sure is they are safe. Then you have to be sure they are efficacious. So when we are spending a small amount of money that we have, we should use effective interventions and deliver them effectively. The reason is there's so much skepticism about adolescent health. And if we put in place interventions which are not successful, which don't provide results, it just feeds into the skepticism. People then say, let's not waste time on this. Let's spend money on more important things, on things that we know what to do. Él está de acuerdo, y muchas gracias Peter por tu participación, él está de acuerdo que como el proyecto CERCA ha sido un proyecto de investigación, se hayan intentado estrategias conservadoras y otras menos conservadoras, novedosas. Pero cuando hablamos de un presupuesto pequeño, entonces es mejor quedarse en el lado conservador de las estrategias a utilizar, sobre todo cuando es realizado a través de los países. Es que hay mucho escepticismo ya creado en relación a los programas de adolescencia, y si vamos a seguir mostrando que gastamos bastante dinero en programas que no dan resultados, entonces muchos de los financiadores van a decir, ya dejemos de una vez de esto, que siga así. Entonces básicamente su plan o su sugerencia se basa en el uso de medicamentos. Cuando tenemos poco dinero, lo que queremos es que un medicamento sirva, que no tenga efectos nocivos y que sea eficaz. Primero agradecerte la presentación, excelente tus aportes y las críticas, bienvenidas. Les comento un poco el trabajo que a mí me parece importante y que te doy el comentario entre pares. Desde la universidad, el insertar un seminario para que los alumnos de Medicina, Psicología y Educación se capaciten en adolescencia, no le salió ningún dinero a nadie, fue un voluntariado puro. Le sirvió, esto probado en 6 años, le sirvió no solo a los muchachos para pensar en la interdisciplina, sino que hemos obtenido por primera vez en la historia de la universidad médicos generales que han decidido trabajar para adolescencia y desde un enfoque. Un alto porcentaje de los muchachos estableció que era la única oportunidad que habían tenido en el recorrido de la universidad para abordar algunas temáticas que le interesaban a ellos, porque estratégicamente el taller entre pares se hizo en los 2 primeros años de la universidad, es decir, son adolescentes aún, son jóvenes. Les sirvió más a ellos que después pudieron hacer en sus pares. Es decir, se dijo que era una estrategia entre pares, pero evidentemente la estrategia era adquirir conocimientos, sensibilizarlos como un periodo de sensibilización que no costó dinero en cuanto a que fue arbitrado desde un voluntariado, les dio puntaje a ellos y se insertó esta capacitación en un trabajo con los docentes que habían sido paralelamente capacitados de las escuelas donde iban a hacer intervenciones. Lo demostrado en estos años fue realmente, no solamente esto hay que ponerlo ahora por supuesto en evidencia y en el papel, ¿no? en evaluarlo, ahora estamos pidiendo ayuda para las evaluaciones. Pero realmente lo que nosotros nos demostró es que primero les sirvió a ellos y después segundo pudieron ser solidarios, pudieron colaborar con los otros y poder modificar algunas conductas de riesgo que ellos tenían, porque esto se hablaba. Así que esto es solamente un aporte y agradezco tu presentación. I strongly believe that young people have the right to information. They have a right to be educated and they need to be educated. One of the areas I work on is menstruation. Many girls in many developing countries learn about their periods on the day their periods start. They run to their mothers saying, I'm bleeding, I think I'm dying, and the mothers say there's nothing wrong with you, go and have a bath, from today you're a woman. Girls need information. Girls have a right to information. All I'm saying is the evidence shows that peer education is not effective. But if there are more studies, more effective studies, we can change our conclusion. So very happy to talk to you, very happy to collaborate with you. Él no está en contra de la educación con pares, para nada. Lo que él quiere decir es que la evidencia muestra que no ha sido efectivo. Él trabaja, por ejemplo, en el área de menstruación. Y él tampoco no está en contra de eso, de la información. En realidad todos
tenemos derecho al acceso de la información y la información que se transmite a través de pares es buena. Él mencionaba el caso de una niña que menstrua, corre a su mamá diciendo estoy sangrando, creo que me voy a morir, y se entera de que es algo normal ese día, no tiene información previa. Voy a hablar de la paella española. Y cuando fue una pequeña aclaración que yo me confundí y que creo que me parecía útil aclarar. En las primeras debe ser algo de traducción del diapositivo y es la diferencia entre centros de juventud, Youth Center, and Adolescent Friendly Services y servicios amigables para adolescentes. El concepto de Youth Centers del hemisferio norte, por ejemplo, todo lo que se ha trabajado en Estados Unidos, es diferente a los Youth Centers o centros de juventud o casas de la juventud de América Latina. Esto me parece muy importante para no extrapolar experiencias. Mientras hay un sentido común, que tú sos el que lo ha preconizado, sobre los servicios amigables para adolescentes. Quiero aclarar por qué los Youth Centers que yo conocí en Estados Unidos tienen poco que ver con los Youth Centers de América Latina, así que si hay alguna evidencia, sería un espacio para investigar. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you for making that point, but I've visited in a number of countries Casa de Adolescentes. So I've seen these, and in the review of 18 programs, there are several from Latin America as well, including one IPPF initiative from Peru. I can give you the papers and you can look at them. But what they say is that youth centers, which can either be multi-purpose centers with a small component of health service provision, are not used for health services. They are used to play table tennis, they are used to watch television, they are used to hang around and have a cigarette. They are often not used for increasing access to services. That is about youth centers. I want to make a point about adolescent-friendly services. Él está muy de acuerdo con las diferentes concepciones que nos ha dado, pero él ha visitado varios centros amigables en América Latina, casas de la juventud, y ha visto que la mayor parte de estos son utilizados muchas veces para otros propósitos y con una pequeña parte dedicada a la salud, pero que en general no cumplen con ese rol de salud. Now about adolescent-friendly health services. WHO's approach to adolescent-friendly health services is very much like the previous speaker from University of Cuenca. Take existing health services and make them a little more friendly to adolescents, not to set up separate adolescent-friendly services. Even in the richest countries of the world, take Switzerland, there are very few separate adolescent-friendly health services. That's because they are very expensive to run. And so the idea is to make existing primary, just like in Argentina, just like in your country, sir, to make existing services a little more friendly, a little more responsive, but sometimes you may need a separate health service if you're dealing with injecting drug users, or if you're dealing with sex workers who are stigmatized. So sometimes you need both, but for poor countries with small amounts of money, the approach that Ecuador is using, or Peru is using, or Argentina is using is take existing primary care and secondary care services and make them slightly more responsive to adolescents. Lo que la OMS apoya es que los centros de salud se hagan más amigables, los existentes ahora se hagan más amigables al adolescente, pero sin utilizar una infraestructura separada, sino que dentro del mismo centro de salud sean más amigables y más acogedores a los adolescentes sin separarlos. Porque si hablamos de países que tienen poco presupuesto, incluso en los países más ricos esto es muy caro de llevar. Por ejemplo, en Suiza hay muy pocos centros de la juventud separados de un centro de salud, porque es muy caro. Entonces lo que él propone es, y la OMS apoya, es que se hagan más amigables dentro de la infraestructura existente, como Perú y Argentina están haciendo. But that doesn't stop us from having some centers of excellence. In Rio,
there is a hospital which is 30 years old. Now that kind of center is very useful because it acts as a center for training, a center for research, a center there for modeling. But across the country, you need existing services. Eso no significa que debemos parar estas iniciativas. Por ejemplo, en Río de Janeiro hay un centro de salud específico para los adolescentes que ya tiene 30 años, y está muy bien y funciona muy bien. La realidad de América Latina es muy diferente a la realidad de otros países, y más aún nuestra realidad que es de Ecuador. Yo vengo de un cantón y provincia del Cañar, donde que la descomposición social es muy profunda, producto de la migración y producto de otros tipos de factores. También estuve muy atento cuando la doctora Solís definió lo que quería, o lo que el mensaje de ella en el sentido de la relación médico-paciente. Decía que era un intercambio de conocimientos. Entonces, con la potestad que usted tiene, definitivamente nuestra realidad es muy profunda y es muy dura la que sufre el adolescente o la adolescente. Nosotros como docentes nos hemos evidenciado justamente esas realidades crudas. Puse atención en el momento que usted dijo que las acciones se deben crear en políticas y las políticas en acciones. Nosotros estamos obviamente huérfanos de esas políticas y de políticas gubernamentales. Para que esas acciones se vayan creando en políticas y en acciones, nosotros vemos con desesperación, por ejemplo, que en el currículo no se establecen, no hay políticas claras y precisas para que nosotros los docentes impartamos clases a los adolescentes. ¿Por qué? Porque de pronto solo delegan a ciertos docentes o a ciertas áreas, a tutorías, de pronto también a trabajadoras sociales o psicólogos educativos. Con la potestad que usted tiene, doctor, y a través de la OMS, no sé, es que valga la pena sugerirle, si a nivel macro, si de pronto usted sugiere que a las políticas gubernamentales se institucionalice escuela para padres, por ejemplo, que sea obligatorio que los padres y madres, y en este caso abuelos o que viven los adolescentes, vayan y asistan a centros educativos donde que tengan esta formación eficaz, eficiente, y obviamente que nosotros como docentes estemos más cerca justamente del sujeto educativo más importante, que son los estudiantes. Sería una forma, justamente cuando usted hizo mucho hincapié o subrayó la palabra prevenir, porque si es que no prevenimos, si no tomamos acciones urgentes de prevención, definitivamente de nada va a valer estos centros que hay en algunas instituciones de algunos países. Con el debido respeto de los auditores, perdón, de los asistentes y de usted, doctor. Muy amable. Thank you for your comments, sir. I look forward to talking to you further in the coffee break. But I just want to say one thing to you. There are, we often think that our country and our community is completely different from everyone else. Muchas veces pensamos que nuestra realidad, nuestra comunidad es tan particular y muy diferente al resto del mundo. We had a very good presentation in the morning in Argentina, and one of her slides, Monica's slides, was about girls who want to get pregnant for self-esteem. Exactly the same thing happens in Scotland. Pero en la presentación de Mónica Borilé de la mañana, ella nos mostraba una diapositiva donde mencionaba que sí hay adolescentes que quieren embarazarse y las mismas causas por las que ellas se embarazan ocurren en Escocia. We heard many presentations that doctors are rude to adolescents. They don't want to make eye contact, they don't want to respect them. That happens in China, that happens in Uganda, that happens in Mongolia, that happens everywhere. Hablamos de que los médicos son rudos, que no hacen contacto personal, pero lo mismo ocurre en China, en Uganda, en todas las partes del mundo. But you're right. There are things which are common and there are things which are specific. And of course we need to take both of them into account when we choose the interventions. So our approach very much is understand the determinants, understand the strengths and the weaknesses, the protective factors and the risk factors, build on the protective factors, address the risk factors, and put in place interventions that are tailored to the local reality. UNAIDS has a phrase,
It says, know your epidemic and tailor your response. And that's exactly the same for this. Entonces, hay que tomar en cuenta para preparar una intervención las cosas que son generales para todos y las cosas bien específicas a nuestra realidad. Tomar en cuenta los determinantes que respondan a estas necesidades para hacer como un sastre la estrategia adecuada. So I just want to conclude by saying that maybe I've made some of you uncomfortable. Maybe I have left you with unanswered questions. I'm here today. I'm happy to talk to you. But the purpose of a workshop like this is not always to agree with each other. It's to ask these difficult questions. Are we doing the right things? Are we doing the right things the right way? Should we do some things differently? And to use evidence to answer those questions. Quizás a muchas personas su presentación les ha molestado, quizás no ha respondido a todas las preguntas que le han hecho, pero él está disponible hoy y mañana para que se le acerquen. Pero el propósito para él de este tipo de reuniones no es siempre estar de acuerdo todos con lo mismo, sino de hacerse estas preguntas más difíciles. ¿Estamos haciendo bien? ¿Y vale la pena seguir haciéndolo? My last point is, any comments I make with a lot of respect. Yours is a region which has taught the world many things about adolescence. So I come with my ideas, my experiences, and I'm also here and I've also been listening carefully and learning from you. So this is an exchange. I'm not here to tell you what to do. I'm just here to share some ideas, some experiences, and for you to encourage, like Peter said in his triangle, to palpate, to reflect, and then to act. Lo que él quiere decir aquí es que todos sus comentarios quiere igual que hacerlos con mucho cuidado para que ustedes no se ofendan. Las cosas que él dice no son recomendaciones, sino son ideas y experiencias que él tiene. Y refiere a la diapositiva de Peter que nos indicaba, es necesario palpar, tocar y actuar. Entonces, a partir de eso, de sus experiencias, él también está aprendiendo de todos los casos que se han presentado aquí, de esta región que quizás es también muy diferente, y él está aprendiendo de eso. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia del Dr. Chandramouli, representante de la Organización Mundial de la Salud para el tema de adolescencia, quien nos ha presentado algunos temas y evidencias relacionados con intervenciones.